En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo. Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondió: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Después les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Entonces estamos acercando
a la Semana Santa. Celebramos el último domingo de Cuaresma. Esta Cuaresma que ha sido especial por las circunstancias que todos conocemos y que nos tocan vivir. Cuando a Jesús le avisan de la enfermedad de Lázaro, dice: esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La primera reflexión que me viene es que esto que vivimos, para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, para nosotros que lo vivimos en este tiempo especial, este tiempo de Cuaresma, que lo vamos a vivir también en la Semana Santa, esencial, en lo que celebramos como hijos de Dios, como cristianos. También esta palabra viene del Señor. Todo esto tiene que ser para mayor gloria de Dios, para que busquemos qué es lo que Dios quiere decirnos con esto y que quiere despertar en nosotros. ¿Qué enseñanza nos deja? ¿En qué crecemos? ¿Qué debe motivarnos? Todo esto. Nada en las cosas de Dios sucede por casualidad. En su plan providente, eterno, todo sucede para esto, para la gloria de Dios y la salvación de las almas, nuestra salvación. Por eso descubrir también esto tiene que ayudarnos a crecer en este caminar. Nada sucede por casualidad. Y descubrir que el Señor quiere decirnos personalmente y comunitariamente también con todo esto. Jesús, cuando se encuentra con Marta, le va a hacer una pregunta que también debemos hacernos nosotros. ¿Crees esto? Porque le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esta pregunta también el Señor nos la hace a nosotros. ¿Creemos esto? Es para mirar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra conciencia, si creemos esto, porque esto es esencial. Creer que es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. Reforzar nuestra fe. La vemos, estas palabras, en el contexto de la resurrección de Lázaro. ¿Creemos esto? Lo primero que se nos llama es salir del sepulcro del pecado para abrirnos a la vida de la gracia de Dios y vivir en gracia de Dios. Estamos llamados a remover la piedra del sepulcro y estamos llamados también a desatar los pies y a desatar las vendas con las que podemos atar tantas cosas, los pies y las manos atadas con vendas, nos dice. Los pies y las manos atadas con vendas es lo que impiden caminar, andar, hacer algo. Es dejar que la gracia de la resurrección del Señor también toque, no solamente en ese paso del pecado a la vida de la gracia, sino todo lo que hay que sanar, hay que liberar en nosotros. Todo lo que en nuestra vida tiene que ser tocado desde el comienzo de nuestra existencia hasta hoy por la gracia de la resurrección. Eso es creer. Cuando Jesús nos dice: ¿crees esto? No solamente cuando nos tenemos que enfrentar a la muerte o a esas situaciones dolorosas donde a la luz del misterio pascual lo iluminamos, le damos un sentido al sufrimiento, nos abrimos a la esperanza, sino en el día a día vivir la gracia de la resurrección, vivir como resucitados, no vivir una fe, una religiosidad, una espiritualidad del sepulcro, sino vivir en la resurrección,
con las manos y los pies desatados en la gracia del Señor. Y otro versículo que es muy lindo, que es una invitación a la que estamos llamados todos. Dice que cuando Jesús llega, la primera que sale es Marta al encuentro de Jesús. Su temperamento sabemos que es distinto al de su hermana María. Y cuando va a llamar a su hermana, a María, le dice en voz baja, pero le dice: el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Qué hermosas palabras. Nosotros estamos llamados también, si creemos esto, que Jesús es la resurrección y la vida, también señalar a los demás. El Maestro está ahí y te llama. Sabemos de las presencias del Señor, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la presencia del Señor en la palabra del Señor, la presencia del Señor en los sacramentos, la presencia del Señor donde hay dos o más reunidos en su nombre, la presencia del Señor en el hermano que sufre, en el que nosotros estamos llamados a sernos prójimos. El Maestro está aquí y te llama. A nosotros nos llama, pero nosotros también, como Marta, tenemos que ir a anunciar a otros que el Maestro está aquí, que te llama, que es el Maestro que no solamente es el que enseña algo lindo, sino que también es la resurrección y la vida. Expresamos nuestra fe diciendo: creo en Dios. Nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí viene a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos, que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En
verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro, compadecido de nosotros los hombres, por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su obispo Siler Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos a la comunión eucarística, haciendo una comunión espiritual, pidiéndole al Señor, Él que es la resurrección y la vida, que venga a nosotros espiritualmente, expresándole nuestro deseo de querer recibirlo. Que la gracia de la resurrección, de su resurrección, nos vivifique, que la gracia de su resurrección nos sane y libere de lo que nos ata en el sepulcro, que la gracia de su resurrección nos sane en estas opciones de muerte, que la gracia de su resurrección nos ayude a perdonarnos, que la gracia de su resurrección nos impulse siempre a pasar a la vida nueva de la gracia de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hemos celebrado la misa. En el nombre del Señor podemos ir en paz.